Mi nombre es Francisco Espinel y voy a hablar de las normas APA. Consejos para escribir con claridad y exactitud. Como subtemas tenemos consejos para redactar trabajos escritos, cuándo se debe citar, normas APA, aspectos básicos e información, referencias bibliográficas. Consejos para redactar trabajos escritos. Cuidar la redacción de los verbos. Los verbos son elementos importantes, sirven para argumentar ideas, privilegian la voz activa de los verbos, utilizan tiempo pretérito o pasado en las oraciones. Ejemplo, Flores, 1997, realizó las encuestas. Y no, Flores, 1997, realiza las encuestas. Mantener concordancia entre el sujeto y el verbo. Los verbos de las oraciones deben concordar con los sujetos, singular o plural. Forma incorrecta. Los parques es para pasear en familia. Forma correcta. Los parques son para pasear en familia. Evitar repeticiones innecesarias. Las normas APA recomiendan eliminar repeticiones en las escrituras. Expresa darles naturalidad a las ideas. Ser formal en el estilo no significa que no podamos facilitar la lectura de nuestro trabajo. Ejemplo, Smith y Young, 2008, demuestran la influencia de ese tipo de publicidad en los consumidores. Los autores llegaron a la conclusión: colocar adjetivos y adverbios en lugares indicativos. Es un consejo sencillo de seguir. Verás, las reglas de los adjetivos se utilizan para modificar o arreglar cualidades a los nombres y sustantivos, mientras que los adverbios son para los verbos. Las normas APA aconsejan mantener juntos a las palabras que les corresponden en cada caso. Ejemplo, el participante declaró repetidamente que había ingerido sustancias prohibidas, pero no es correcto. El participante declaró que había ingerido sustancias prohibidas repetidamente. ¿Cuándo se debe citar? Cuando estoy copiando literalmente un texto, pon el texto entre comillas, en cursivas o con otro tipo de letras y cita la fuente. Estoy parafraseando un texto, cita la fuente. Es la idea o la teoría de otra persona, cita las fuentes. No es necesario citar cuando se trata de datos conocidos o frutos de tus propias ideas. Seguidamente tenemos lo que son los aspectos básicos e información de las normas APA. Son reglas estilo para la publicación de obras científicas, donde prevalece la ética, la organización y presentación de escritos a un destacado nivel. Sus normas o paradigmas se encuentran diseñados para evitar el plagio del documento. El formato para la presentación de trabajos de un documento debe seguir ciertas pautas, donde el margen de sus hojas es de 2.54 centímetros por cada borde. La sangría es necesario dejar 5 espacios con el tabulador. La fuente que vamos a utilizar es de Times New Roman. El tamaño de la letra es 12. La alineación es a la izquierda o también conocida como quebrado bandera. El interlineado es a doble espacio. A continuación tenemos algunas abreviaciones en formatos APA que realmente son un sinnúmeros, pero este tipo de abreviaciones nos ayudan a elaborar un documento de manera más clara y concisa para que así el lector pueda entendernos. Las fuentes que se han seleccionado para elaborar el trabajo investigativo y que deberán aparecer al final del trabajo son documentos físicos, electrónicos, audiovisuales, entre otros, que han servido como base para elaborar un trabajo investigativo. Las citas textuales, oración o párrafos que se transcriben de forma idéntica del documento original. Cita textual corta es cuando su contenido es menor de 40 palabras. La cita textual larga es cuando su contenido es mayor de 40 palabras. Las citas contextuales son aquellas que extraen información de la fuente y se parafrasea sin modificar la idea. Y las citas de citas son aquellas que se obtienen información de un autor dentro del documento de otro autor. Como anteriormente ya habíamos dicho que las citas cortas son aquellas que tienen menos de 40 palabras, son aquellas que se escriben inmersas en el texto. En este caso se realizará de esta manera si basas este texto. Aquí hay un ejemplo, y es decir, que esta se coloca como parte del cuerpo del texto entre comillas y al final se señalan los datos de la referencia. Mi nombre es Valentín Erazo y continuando con las normas APA mencionaremos a las citas de más de 40 palabras. Estas deben escribirse en un párrafo apto
aparte, sin comillas, alineado a la izquierda y con sangrío de 5 espacios. Todas las citas deben ir a doble espacio. Tenemos también a las citas de parafraseo. En estos casos se reproducen con propias palabras la idea de otro. Si te basas en el texto, escribirás la idea parafraseada sin comillas y al final, entre paréntesis, incluirás los mismos datos que en una cita textual, pero sin el número de páginas. Entre paréntesis, el apellido del autor, año de publicación, cierra paréntesis. Si te basas en el autor, apellido del autor, año de publicación, cierras paréntesis y comienzas a escribir la idea del autor parafraseada y al finalizarla solo colocarás un punto. Entre citas de citas se utiliza para citar autores que se encuentran en un mismo documento. Debes citar a los dos autores, el apellido del que se está citando y el apellido del que se escribe el documento, indicando el número de páginas al final de la cita. Entre más citas tenemos la de dos autores. Si te basas en el texto, escribirás entre paréntesis el apellido del primer autor y el apellido del segundo autor, año de publicación, cierras paréntesis. Tenemos el ejemplo, entre paréntesis, Sosa y Carrilla, 1998. De 3 a 5 autores, en este caso, por ser la primera vez que realices la cita, escribirás los nombres de todos los autores, basado en el texto, el apellido del primer autor, el apellido del segundo autor, el apellido del tercer autor, año de publicación. Ejemplo, Sosa, Giles y Carrilla, 1990, entre paréntesis. De 6 a más autores. Para realizar este tipo de citas siempre colocarás el apellido del primer autor, seguido por el et al. Si te basas en el autor, el apellido del autor, et al, entre paréntesis, año de publicación. Ejemplo, Irigoyen et al 2001, entre paréntesis. También tenemos las citas para los anónimos y las referencias bibliográficas APA. Estas son para citar a los artículos de internet. Según las normas APA, citaremos con el apellido del autor, primera inicial, día, mes, año, entre paréntesis. Título del autor, entre corchetes tipo, recuperado de la página web que se la recupere. En la lista de referencias pondremos Ruiseñor, J, que es la primera inicial del autor, punto, entre paréntesis, 2 de diciembre, 2016, cierro paréntesis, punto, Urcuyo quiere someter el nuevo estatuto de la consulta legal. Previa, ese es el nombre del artículo, y recuperado de la página web. En el texto pondremos un artículo en la vanguardia sugiere que Ruiseñor.2016 o en el artículo Ruiseñor 2016 sugiere que. También podemos poner las citas sobre los artículos de periódico, sobre el comunicados de prensa, también se lo hace sobre los libros y tesis u otros trabajos académicos.